Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. El martes 2 de diciembre de 1952 fue el día que cambió la historia de Venezuela. Ustedes recuerdan que 2 días antes se habían celebrado las famosas elecciones, las elecciones del 30 de noviembre, que Jovito las ganó, pero el gobierno se las robó. Pues bien, ese día, el mismo 30 de noviembre, en horas del mediodía, estaban en la casa del coronel Marcos Pérez Jiménez, la crema del gobierno. Allí estaban los Vallenilla Lán, los Chávez, los Arroyo, los Gutiérrez Alfaro, todo lo mejor del gobierno estaba allí. Y Cecilio Álvarez, un dirigente del FEI, decía cada rato: ¡viva mi coronel! Esto está ganado, se acabó el pan de piquito. Sin embargo, la cosa no era así. Minutos después, un edecán se le cuadra al coronel Pérez Jiménez y le dice: mi coronel, lo está llamando el comandante Oscar Tamayo Suárez. Pérez Jiménez va, atiende la llamada telefónica y regresa. Regresa con cara de pocos amigos, pero sigue jugando dominó. A los pocos minutos viene otra vez el mismo edecán y le dice: mi coronel, lo está llamando mi comandante Oscar Tamayo Suárez. Pérez Jiménez va otra vez, pero más rápido esta vez, y no regresa. Pasaron 10 minutos y no había regresado. Es entonces cuando viene un edecán y le dice a Laureano Vallenilla: ministro, sígame, que lo está esperando el coronel Pérez Jiménez. Laureano, un poco intrigado, va detrás del edecán y ve que llegan al jardín de la casa en donde está Pérez Jiménez en el automóvil de Miraflores. Y le dice: suba, ministro, porque nos vamos para la planicie. En la planicie estaba el Ministerio de la Defensa. Cuando Laureano entra y se sienta al lado de Pérez Jiménez le dice: doctor, se nos está volteando la tortilla. El carro salió rapidísimo hacia el Ministerio de la Defensa. Y cuando iban llegando a la planicie, un tipo que ve que viene el carro presidencial grita: se fregaron, están asustados. Pero no dijo están asustados. Dio otra palabra castellana y muy popular en Venezuela, que comienza con CA y el plural termina en S. Pérez Jiménez se indignó y dijo: hagan preso a ese vagabundo. Pero como no dio orden de detener el automóvil, el chofer siguió. Cuando llegaron a la planicie, Pérez Jiménez entró primero y entró furioso a su despacho. Se tiró la gorra, agarró la gorra y la tiró contra el sofá. Y entonces dijo: ¿dónde están los oficiales? Bueno, en la oficina de Carlos Pulido Barreto, allí en el mismo ministerio del coronel Carlos Pulido Barreto, allá había más de 40 oficiales. Los oficiales estaban allí figuras como, por ejemplo, Félix Román Moreno, jefe del Estado Mayor, el propio coronel Carlos Pulido Barreto, el coronel Miguel Ángel Leal, estaba el comandante Tamayo Suárez, estaban varios mayores, me parece que entre ellos estaba Tomás Pérez Terreiro, Fran Ríquez Iribarren, Medina Sánchez, Mármol Luzardo. Allá estaba pues la florinata de las Fuerzas Armadas, de las 4 fuerzas, ahí estaba todo el mundo. Pérez Jiménez dijo: doctor, espérese aquí, le dijo a Vallenilla Lán, y salió con Llovera Páez a la conferencia de los militares. Cuando llegó, habló el comandante Tamayo Suárez, y le dijo: coronel Pérez Jiménez, hemos decidido que usted se quede en el poder. Eso sí, asuma la presidencia usted solo y disuelva la Junta de Gobierno. Y a los enemigos hay que liquidarlos. Grandes aplausos. Pérez Jiménez cuentan que se quitó los anteojos y se le salieron las lágrimas. Se limpió los anteojos y dijo: bueno, si ustedes quieren que yo me quede, yo me quedo. Si ustedes quieren que yo me vaya, pero con la voz quebrada y llorando, yo me voy. Pero yo creo que conviene a todos que me quede porque nos falta todavía mucho por hacer. Fue entonces cuando Pérez Jiménez y Llovera Páez se retiran al despacho del ministro de Defensa, es decir, al despacho de Pérez Jiménez, a conferenciar, mientras los militares se quedan discutiendo la tesis de Félix Román Moreno, quien sostenía que era conveniente llegar a un acuerdo con la oposición. Los otros militares, representantes de las diversas fuerzas, decían que no, que Pérez Jiménez debía gobernar solo. En esa conferencia, que por cierto, esta conferencia, Pérez Jiménez Llovera, no se conocía, al menos el mundo civil no la conocía, quizás los militares, claro que la conocían, acaba de ser revelada en un libro apasionante que está circulando, que son Los secretos de la dictadura, conversaciones de Gonzalo Ramírez Cubillán, el famoso escritor y periodista, con Régulo Fermín Bermúdez, el último director de la Seguridad Nacional de la década militar, es decir, una pelusa. Bueno, cuando se fue Pedro Estrada, quien quedó fue Régulo Fermín Bermúdez. Pues bien, regresa Llovera Páez y entonces anuncia
que ellos consideran conveniente que además de presidente de la República, Pérez Jiménez conserve el Ministerio de la Defensa en sus manos. Los militares acataron eso también, pero ocurrió algo curioso, que también Régulo lo cuenta en su libro. El convenio entre Pérez Jiménez y Llovera era que al regresar Llovera Páez de un viaje que iba a hacer al exterior, él iba a ser el ministro de la Defensa. Eso no ocurrió. Quiere decir que allí hubo alguna intriga poderosa y algún intrigante de grandes ligas, pero eso lo sabe mejor Régulo, así que Régulo tendrá algún día que contar eso. A lo mejor el lunes, porque el lunes viene al programa de 24 horas con Napoleón Bravo. Pero bien, la historia es la siguiente. Pérez Jiménez llama a Vallenilla Alán y le dice: usted, doctor, encárguese de la parte civil. ¿Qué se le ocurre a usted? Vallenilla le dijo: bueno, la parte civil puede ser esta, que usted, coronel, procede a aceptar la renuncia de todos los miembros de la Junta. Estos miembros de la Junta le renuncian a las Fuerzas Armadas, porque el poder de ellos emanó de las Fuerzas Armadas. Y entonces las Fuerzas Armadas lo nombran a usted presidente provisional de la República. Y usted procede a nombrar su gabinete y simplemente anuncia a la nación en un mensaje radiofónico los nuevos cambios de gobierno. Pérez Jiménez dice: entonces hay que mandar comisiones militares al interior de la República, y eso no lo podemos hacer hoy. Tendremos que hacerlo pasado mañana. Es cuando le dice a Vallenilla Alán: no se preocupe, el 2 de diciembre es siempre un día ideal para los golpes. Hace un siglo y un año, Luis Napoleón dio el golpe en Francia un 2 de diciembre. Y Napoleón el Grande ganó la batalla de Austerlitz un 2 de diciembre. Yo soy sumamente supersticioso, mi coronel, pero el 2 de diciembre es el día perfecto para un buen golpe. El 2 de diciembre, en efecto, los militares firmaron el acta designando a Pérez Jiménez presidente provisional de la República hasta que lo confirmara la Constituyente, hecho que ocurrió meses después. Pero lo curioso del caso es que Pérez Jiménez entonces tomó el 2 de diciembre como el gran día de su vida, el día para recordar que a él le gustaba el trabajo y que había que trabajar. Y desde entonces, todas las grandes obras del gobierno, aquello que se llamó la transformación del medio físico, la base de la doctrina del ideal nacional, se hacía en diciembre. Y se contrataban las grandes obras en diciembre, los aeropuertos, los grandes hoteles, las autopistas, los teleféricos, las presas, los desarrollos de Guayana, todo tenía que hacerse el 2 de diciembre, inaugurarse el 2 de diciembre. Y eso sí, había una cosa muy curiosa. Decían que el enemigo de los flojos en Venezuela y de los contratistas incumplidos era una libreta negra que cargaba Pérez Jiménez. Cuando firmaba un contrato con alguien le decía: esto va a estar para el 2 de diciembre, y anotaba el 2 de diciembre. Faltando pocos días llamaban al contratista. Si la obra no estaba lista, entonces Pérez Jiménez simplemente llamaba al mejor inspector de obras que ha tenido el país. Esto dicen los tomadores de pelo, Pedro Estrada. Pedro Estrada llamaba al constructor. Le decía: mire, usted tiene muchos enemigos, están diciendo que usted es comunista. Ahora resulta que por coincidencia la obra que usted tiene, esa obra no va a estar lista el 2 de diciembre. Dice que también usted que tiene un primo adeco. Por supuesto, al hombre inmediatamente se le ponían las piernas como castañuelas. Y la obra estaba el 2 de diciembre. Es más, hubo un hecho sensacional y doloroso. Un viaducto, el viaducto de Puente Sucre se cayó. Se cayó y todavía no se sabe el número de muertos que quedaron allí en ese viaducto. Y Pérez Jiménez se presentó como minutos después del derrumbe, con su traje de combate, como él solía inspeccionar las obras, y dijo: el gobierno va a averiguar lo que pasó aquí, pero la obra se inaugura en el lapso prometido, el 2 de diciembre. Entonces los venezolanos cada 2 de diciembre recibían una noticia bomba, que si inauguramos el teleférico más alto del mundo, que si inauguramos el complejo militar, que si inauguramos la autopista del este, inauguramos la autopista Caracas-La Guaira, inauguramos la ciudad universitaria. El 2 de diciembre fue la fecha que cambió el país. Fue la fecha que, bajo el punto de vista práctico, bajo el punto de vista de la política de desarrollo física, cambió a Venezuela. En efecto, nosotros nos burlábamos de la transformación del medio físico y hoy debemos reconocer que el 2 de diciembre fue el día de la transformación. Por cierto que, hablando del 2 de diciembre, este lunes, testigos del 2 de diciembre, protagonistas del 2 de diciembre van a ser interrogados por Napoleón Bravo en un programa que tiene que ser muy interesante. Pero ustedes recuerden algo, y es bueno que lo recuerden y se lo pregunten a la gente que Napoleón trae el lunes. Es la siguiente: acuérdense que no todos los hombres que lloran tienen el corazón de melcocha. Pérez Jiménez, por ejemplo, lloró el 2 de diciembre, pero se quedó con el coroto. Así son las cosas.
Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. Las madres de las muchachas casaderas se preocupaban mucho en diciembre. Y las viejas, como le decían cariñosamente a las futuras suegras, entonces decían, ¡ay, ya viene diciembre! Como que si era la peste bubónica. ¿Y por qué? Bueno, simplemente por esto. ¿Sí? Por esto. Los famosos patines de 4 ruedas, que ya los muchachos no conocen. Así que llamen a los más pequeños de la casa para que vean cómo se patinaba antes. Bueno, estos patines me los prestó, son piezas de colección, me los prestó mi amiga Cielito Harden. Por cierto, que estos no son los mismos patines que se usaban en 1937. En 1937 los patines tenían una llave que se apretaba aquí para ajustarlos, para ponerlo exactamente del tamaño del zapato. Y las ruedas tenían municiones. Las ruedas las vendían sueltas, por cierto. Y esos patines eran marca Winchester, me recuerdo. Bueno, la fiebre del patín se apoderaba de toda Venezuela, a grado tal de que se inventó algo. La gente se tenía que levantar a las 4 de la madrugada. Pero los padres no permitían que los patinadores fueran a tocarle en la casa. Mira, Josefina, son las 4, nos están esperando, debíamos estar a las 3:30 allá abajo. No. Entonces, las muchachas y los muchachos inventaron un sistema, pero verdaderamente original, que decía, yo te despierto con la cabulla. Y ustedes preguntarán, ¿pero qué es eso de despertar con la cabulla? Muy simple. Las muchachas se amarraban el dedo gordo del pie derecho, se lo amarraban con pabilo, o sea, con una cabulla. Se lo amarraban bien. Y cuando se lo amarraban bien, entonces iban caminando hasta la ventana y dejaban la punta de la cabulla que salía por la ventana, salía a la calle la punta de la cabulla. Entonces usted llegaba a las 3:30 de la mañana y usted jalaba la cabulla, templaba la cabulla. Por supuesto, la muchacha les tiraba el dedo y inmediatamente se despertaba. Cuando una muchacha tenía amores con un tipo y tenían suficiente confianza, decían, esa está encabullada. Está encabullada porque la muchacha que no tenía confianza con el novio, no le iba a permitir lo de la cabulla. Se consideraba pues un escándalo. Las madres estaban enteradas de lo de la cabulla. Y cuando veían a su hija que se amarraba inmediatamente el dedo gordo, ¡ay, ya te encabullaste! Ten mucho cuidado, ¿qué oficio tiene él? Porque que yo sepa, lo único que sabe es patinar. Pero ustedes pensarán, ¿por qué se preocupaban tanto las madres? Se preocupaban porque el patín en aquella época era lo único que burlaba la vigilancia materna, porque la futura suegra podía llegar con las muchachas hasta Los Caobos, pero cuando comenzaba la patinadera, que va, la muchacha se iba 1 kilómetro, 2 kilómetros y después se metía en el parque. ¿Y qué estaban haciendo? Estaba tomando café o comiendo arepita, besuqueándose detrás de un árbol, detrás de un caobo. Si esos caobos hablaran, contarían historias emocionantísimas, muy buenas las historias. Bueno, lo cierto es que en aquellas Navidades era religioso, era obligatorio ir a la misa de gallo. Después de la misa de gallo se iba inmediatamente a patinar. Patinar incluía llevarse por lo menos 3 reales. El muchacho debía llevarse 3 reales por lo menos, que eso era una fortuna en la época. Acuérdense que muchas veces un obrero ganaba 1,5 reales. ¿Llevarse 3 reales para qué? Para la arepita, porque tenía que brindarle su arepita a la chaperona y a la muchacha. Y él tomase su cafecito también. Habían arepitas, empanadas, café con leche y unas arepas gigantescas que llamaban arepas de manteca, que eran grandes así. Que no eran de manteca, eran de pura mantequilla, creo yo, y que tenían un hueco en el centro. Bueno, esas arepas eran fabulosas. Una arepa de esa costaba medio, que era también una cifra. Había arepas de alocha. Y el café costaba 1 puya el cafecito. En Navidad era famoso el villancico y la parranda. La parranda consistía en que iban con su furruco, con su guitarra, con su tambora y con sus maracas, iban 5, 7, 8 tipos de casa en casa. ¡Tum, tum! Gente de paz, ábranme la puerta, aquella es Navidad. Y entonces entraban los parranderos y comenzaba la fiesta. Hoy en día la parranda ha desaparecido. Y yo creo que ha desaparecido por el costo de la vida, especialmente el costo de la Navidad. Imagínate tú, si a tu casa se te meten 7 parranderos. A los parranderos se les brindaba. Significaría entonces 7 platos de dulce de lechosa, 7 copas de vino, 7 hallacas. Bueno, eso no lo aguanta nadie, Usted quiebra, se acaba la Navidad el día que lo visiten los parranderos. En la Navidad había algo muy curioso.
Como ya Caracas tenía bastantes automóviles y los automovilistas protestaban por los patinadores porque se salían de los Cabos, iban patinando hasta la casa. Otros vivían en San Agustín y entonces venían desde San José patinando hasta San Agustín. Entonces se acordó hacer algo, que los muchachos que salían de las zonas de patinaje, la policía les quitaba los patines. Esa es una cosa que ya se ha olvidado. Habían policías expertos en quitar patines. Y usted sabe lo que hacían esos policías. Por ejemplo, había un policía llamado Mujica, me parece que se llamaba Mujica, por allá por La Pastora. Bueno, ese tipo llegaba a su casa como con 10 o 12 pares de patines. Y entonces él se los regalaba a los hijos, ¿verdad? A los hijos de las familias amigas de la cuadra. Y toda la cuadra decía, ay, llegó Navidad, nos vamos a dar banquete con Mujica. Y cuando de pronto decía un muchacho, cómprame unos patines, no se preocupe, Mujica no los trae. El patinaje fue una institución en Caracas que favoreció el matrimonio. Más de una pareja que me está viendo sabe y se está riendo con lo de la cabulla, porque sabe que ella lo encabulló a él, porque sabe que todo formaba de esto, formaba parte de esto. Factor importante dentro de los noviazgos en el matrimonio era el dulce de lechosa. El dulce de lechosa era el hermano de la yaca. Hermano de la yaca no porque tengan el mismo origen, porque ya se sabe que la yaca es de maíz y la lechosa es otra cosa, es dulce. No, son hermanos en Navidad venezolana porque están juntos siempre en la mesa, para arriba y para abajo. No se concebía en aquella época una hallaca sin dulce de lechosa o un dulce de lechosa sin hallaca. Yo le he contado a ustedes lo del cabello de ángel. El cabello de ángel y el dulce de lechosa eran los mejores anzuelos que usaban las muchachas en Caracas y la futura suegra para que las niñas se casaran, porque le servían al novio su dulcito de lechosa y entonces después le decían como quien no quiere la cosa, usted sabe que ese dulcito de lechosa lo preparó Josefina. Mentira, el dulcito de lechosa lo había preparado la misma señora. Los patines en Navidad cambiaron la historia de la Navidad caraqueña, pero tiempo después la Navidad fue decayendo, no solamente por el costo de las cosas de Navidad, sino también por algo muy grave, la importación extranjera. En toda casa venezolana, siempre lo que había era un nacimiento. El nacimiento era fundamental. Pero ya cuando vino el pino, ya la cosa cambió. Cuando vino el pino comenzaron otras cosas a aparecer en Venezuela, Merry Christmas y una cantidad de cosas raras, ¿no? La gente antes decía Feliz Navidad y tocaba su parranda. La Navidad evolucionó tanto que el aguinaldo, que por cierto hay que rendirle mérito al maestro Vicente Emilio Sojo. El hombre que rescató el aguinaldo en Venezuela fue el maestro Sojo. Y el maestro Sojo lo hizo con una intención. Primero, el aguinaldo, tanto el aguinaldo que llaman a lo divino, que es el aguinaldo de gran clase musical, como el aguinaldo de la parranda, que algunas veces, por cierto, se presta para interpretaciones obscenas, como aquel aguinaldo terrible que hay, que dice, por ejemplo, dame mi aguinaldo, yo no quiero hallaca, no seas tan maluca, lo que quiero es, y una cosa impronunciable. Eso no se puede repetir en ninguna casa. Otra parodia de aguinaldo también de parranda, aquella que decía, los 3 Reyes Magos vienen en gandola porque los camellos no le echaron fuerza. Ese aguinaldo parrandero, el grosero y el no grosero, fue recogido por el maestro Sojo. Y aparte clasificó también los aguinaldos venezolanos, en aguinaldos de parranda y aguinaldos a lo divino. Generalmente la gente culta cantaba el aguinaldo a lo divino. Y el aguinaldo a lo divino es el que se cantaba en las iglesias frente a los nacimientos. Por ejemplo, aquí tenemos un nacimiento. Como ustedes saben, el nacimiento lo inventó San Francisco de Asís. El nacimiento fue derrotado, como le dije antes, por el pino. El nacimiento establecía la unidad del hogar, porque el nacimiento y la hallaca llevaban la solidaridad al hogar venezolano. ¿Por qué? Porque la hallaca la hacía toda la familia y el nacimiento también toda la familia. Generalmente, una tía o un amigo de la casa colocaba unas grandes cajas y a las cajas le ponían un paño verde. Esa era la montaña. Entonces después toda la familia comenzaba a ponerle figuritas, buscaban a la Virgen, buscaban la mula, buscaban el buey, buscaban a San José. Muchas veces la familia guardaba estas piezas durante todo el año, pero los más pequeños enriquecían el nacimiento poniéndole su juguete. Entonces Pedrito le ponía, al nacimiento le ponía su carrito. Los nacimientos venezolanos, desde el punto de vista histórico, eran absurdos, pero parece mentira, encantadores. ¿Por qué? Porque usted veía de pronto un nacimiento y veía el nacimiento con una grúa puesta, de pronto lo veía con un automóvil o lo veía con un avión, pero eso le daba encanto al nacimiento venezolano. Por eso, la Navidad antes era una fiesta de solidaridad.
una fiesta de arrepentimiento, una fiesta en donde se olvidaba todo lo malo. La gente lo que hacía era simple y llanamente abrazarse en la calle. Se olvidaban los rencores. Por eso nosotros debemos recordar la Navidad de antaño. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. José Rafael Pocaterra, un gran escritor venezolano, escribió en 1927, no se olviden de este año, un cuento muy triste llamado De cómo Panchito Mandefua se fue a cenar con el niño Jesús. Bueno, el cuento en síntesis es la historia de un muchacho que vende billetes, está por la esquina de San Pablo, ve a una muchachita que unos rufianes le han quitado una bandeja llena de dulces, él la defiende y la acompaña hasta la casa en donde trabaja la muchachita. Y Panchito, pues, muy caballero él, lleva su bandeja. Bueno, lo cierto es que cuando llega al zaguán, le dice a la muchachita, yo no tengo cómo pagarte lo que tú has hecho. Y le dice a él, sí, cómo no, págamela con un besito. La muchachita se pone roja, Panchito la besa, abre la familia hasta la puerta del zaguán, expulsan a Panchito, insultan a los dos muchachos y Panchito se va corriendo. Pero cuando Panchito se va corriendo, se mete las manos en el bolsillo y se da cuenta de la plata que tiene, tenía como 4 bolívares. Entonces Panchito va pensando en lo siguiente, ahora, como hoy es 24 de diciembre y yo no tengo que cenar con nadie, yo solo me voy a comer. Y me voy a comer una yaca de a medio, fíjense, en 1927, una yaca costaba medio. Una yaca de a medio, una arepa de chicharrón de a 2 pullas, o sea, de 2 centavos costaba una arepa con chicharrón. Y remato con un carato de a puya. Es decir, que una botellita de carato costaba una puya. Bueno, esos eran los precios de aquella Navidad de José Rafael Pocaterra, de 1927. Hoy todo ha cambiado. Pero si hacemos, por ejemplo, un viaje al pasado inmediato, a 1980, por ejemplo. Oye, nosotros nos quedamos impresionados de ver lo que costaban las cosas y la gente se quejaba. Por ejemplo, fíjense ese recorte que está apareciendo en la pantalla. El pimentón a 7.90 el kilo. La cebolla a 3.90. La papa a 2 bolívares. El tomate a 5 bolos el kilo de tomate. Las manzanas a 7 bolívares. Y a 9 bolívares, de acuerdo con la calidad del producto. El jamón a 38 bolívares el kilo. Y había otro jamón más barato todavía que era a 36 bolos el kilo. En aquella época, una casa normal en Catia, por ejemplo, con 5 habitaciones, platabanda y corral, costaba 17.000 bolívares la casa. Una casa en Los Rosales, por ejemplo, una casa en Los Rosales de 2 habitaciones, con patio y un corral chiquito, costaba 14.000 bolívares. Y si uno ve las tarifas de los autobuses, uno se queda impresionado de lo que costaba viajar en autobús y la gente protestaba. Por ejemplo, las tarifas de los autobuses son curiosísimas. Uno ve, por ejemplo, esto, las tarifas, fíjese estas tarifas, miren, esto es impresionante. Por ejemplo, el Nuevo Circo, decían que estaba lleno hasta la bandera. Ese era un término taurino que utilizaban para decir que había mucho público. Y las tarifas eran estas. Para Barquisimeto, en autobús, 27 bolívares, de Caracas a Barquisimeto. A Barinas costaba 50 bolívares. A Carúpano, 55 bolívares, ir desde Caracas hasta Carúpano. A Mérida, escuchen lo que costaba ir a Mérida, 55 bolívares. Del Nuevo Circo hasta Mérida. A Puerto Cabello, 16 bolos. A San Antonio del Táchira, 60 bolívares. A San Cristóbal, 55 bolívares. A San Fernando de Apure costaba el viaje 40 bolívares. Y a San Juan de los Morros, 11 bolívares. A Por la Mar, es decir, iban hasta más o menos Puerto La Cruz, por esos lados, y después los trasladaban. Bueno, con el traslado y todo, salía el viaje a Por la Mar, salía por 65 bolívares, perdón, y a San Félix salía por 35 bolívares. Por supuesto, todo el mundo se iba al interior de la República. Sin embargo, la gente protestaba, porque la gente decía que la vida estaba muy cara. Es fácil acordarse de algo que es sumamente curioso. El gobierno, a través de una especie de corporación de mercadeo, en 1980 decidió hacer lo que llamaban la caja de Navidad. La caja de Navidad tenía 2 kilos de carne, 1 kilo de carne de pavo, aceituna y un paquetico de hojas de hallaca.
Bueno, eso costaba 50 bolívares. Por supuesto que eran productos subsidiados prácticamente. La carne, el kilo de carne costaba 26 bolívares sin estar regulada. 26 bolos costaba. Las aceitunas costaban 3 bolívares el kilo de aceituna. Las alcaparras costaban lo mismo. Es decir, que los platos populares de los venezolanos decían que estaban por las nubes, pero no estaban por las nubes. La gente comenzó a protestar entonces de la tradición navideña que se estaba acabando. Y mucha gente decía que ya no se consumía dulce de lechosa, que lo que se estaba consumiendo ahora era turrón, el turrón alemán y el turrón español derrotó al dulce de lechosa. Pero la cosa más importante es que el país se llenó de costumbres exóticas. Comenzó la gente a hablar de Merry Christmas y comenzó la gente a usar otros términos distintos. Y lo que yo dije el otro día, el pino definitivamente desterró el pino al nacimiento. Sin embargo, el gobierno, en un sentido muy nacionalista, comenzó a dictar cursos y charlas en los colegios para preservar el nacimiento. Estoy de acuerdo con la iglesia, pero ¿qué va? No lograron hacer nada. Y el público seguía todavía condenando los precios. Decían, por ejemplo, que cómo era posible que un kilo de pavo iba a costar 8 bolívares, que eso era un abuso, que estaban estafando a la gente. Y en un restaurante, como yo lo referí una vez, en un restaurante muy fino, anunciaban una langosta a 10 bolívares y un cronista de Caracas llamado Lucas Manzano habló, estamos hablando ahora de la época de Delgado Charbó, del 49 por allí, habló con el comandante Delgado Charbó, presidente de la Junta Militar de Gobierno, para decirle que debía cerrar ese restaurante, porque estaban estafando, pidiendo esa cifra fabulosa de 10 bolívares por un plato de langosta, pese a que el restaurante tenía música, y además de música se podía bailar. Pero volvamos a los precios de la vida diaria. Los regalos, por ejemplo. Es impresionante lo de los regalos. Los regalos, un perfume de una firma llamada Elizabeth Arden, costaban 25 bolívares un frasco de perfume. Una camisa para hombre, tipo pescador, dice la propaganda, costaba 17 bolívares. Y una lámpara, esa que llamaban lámpara de pie, costaba nada menos que 100 bolívares, una lámpara que tenía más de 1 metro. Bueno, habían cosas curiosísimas, los vestidos, por ejemplo. Un periódico, Últimas Noticias, fíjense que el recorte, hizo una campaña muy fuerte, diciendo, en diciembre el pobre no puede estrenar por la especulación de la ropa y del calzado. Bueno, el calzado costaba más o menos 15 bolívares, un par de zapatos. Y en lo que se refiere al centro de Caracas, que decían que en el centro se vendía muy caro, unos negocios en la esquina de la Marrón fueron denunciados porque estaban vendiendo vestidos para niñas a 117 bolívares, a 120, a 193 y a 289, lo que se calificó en aquella época de escandaloso. Decían, eso es un escándalo, es un escándalo. También los juguetes. Eran muy criticados los precios de los juguetes. Y los juguetes eran baratísimos, a nuestro juicio. Por ejemplo, un mecano. Usted sabe que el mecano es esas figuras que se usan para armar, etc. Bueno, un mecano costaba 4.75. Y los árboles de Navidad, los famosos pinos, había pinos desde 12 bolívares hasta 100 bolívares. Comprar un pino de 100 bolívares era una exageración. Usted no tenía cómo meterlo en su casa. Los criticados juguetes bélicos. Escopeticas para los muchachos costaban a 9 bolívares, estaban caras, estaban carillosas, lógico. Y los bombillos de Navidad costaban a 6.50. Unos carritos, no eran de plástico, eran de lata, unos carritos de lata que hoy serían juguetes de colección, carros de carrera aerodinámicos, para correr a gran velocidad, decían. Bueno, estos carros de carrera costaban 6 bolívares, es decir, que la vida era sumamente barata para nosotros. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en 1980. Es decir, que hace 16 años los precios en Venezuela no tenían comparación con lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué ha ocurrido? Es un misterio. Los economistas buscan múltiples explicaciones, pero a uno le llama la atención que en un lapso tan breve como es 16 años, la carne costaba 26 bolívares y hoy en día es una fortuna. Hay gente que para meterse 1 kilo de carne de primera tiene que extender un cheque. Otros tienen hasta que hipotecar un rancho. Hay mucha gente que no come carne. La leche, por ejemplo, al gobierno de Leoni le pararon una huelga, precisamente muy cerca de Navidad, porque la leche subió medio. El cuartico de leche chiquitico costaba, creo que era $1, y entonces inmediatamente cuando llegó a $1.50 la gente armó un escándalo. La lata de leche en polvo costaba en esa época 8 bolívares, 10 bolívares. Y la gente se seguía quejando y decía, es que nos están estafando. Y ahora no se puede vivir. Así son las cosas.
Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. Caracas se conmovió cuando en una mañana de octubre, un miércoles de octubre de 1929, todos los pregoneros gritaban por las calles: El Nuevo Diario, con las declaraciones del general Juan Vicente Gómez; La Esfera, con la entrevista del general Gómez; El Universal, Gómez habla desde Maracay. Aquello era un acontecimiento y todo el mundo inmediatamente se acercaba a comprar periódicos. Y los pregoneros vivos se le acercaban a la gente y le decían: señor, ¿usted no quiere leer las declaraciones del general Gómez? Por supuesto, el tipo, pensando que era un sapo o espía, inmediatamente decía: ¿cómo no, mijo? Dame 3 Nuevos Diarios. Y así era la situación. Ahora bien, ¿qué había dicho el general Gómez? Gómez no concedía entrevistas. Esta entrevista fue concedida a 2 periodistas muy famosos en la época: Laureano Vallenilla Lán, director del Nuevo Diario, el periódico oficial del régimen, y Alejandro Fernández García. Ellos fueron hasta Maracay y hablaron con Gómez. Y esto fue lo que dijo Gómez. Presten atención, observen. Ajá, pues sí, señor. Yo soy muy buen padre, pero también soy muy severo. Yo les abrí las puertas de la universidad para que aprendieran a estudiar. Y me empeñé en pagarles y mantenerles muy buenos maestros. Pero ellos lo que quieren es ser políticos y no quieren aprender a estudiar. Pues entonces es mejor que estén en Palenque y aprendan a trabajar. El general Gómez se estaba refiriendo al escándalo que vivía Venezuela y que había sido muy comentado en Estados Unidos. Los estudiantes habían sido mandados a las carreteras. Pero fueron mandados a las carreteras inicialmente 35 estudiantes, porque presentaron una carta al general Gómez en donde tenían los riñones, así se calificó en la época, de decir: en virtud de que la Constitución protege y ampara el derecho de expresión, le pedimos a usted que cesen los maltratos en las cárceles para venezolanos honestos como Rafael Arévalo González, como Jovito Villalba, como Carnevali, y citaban a todos los dirigentes de la rebelión del año anterior, de febrero del 28. Acuérdense que estamos en octubre del 29. El general Gómez se indignó y llamó al doctor Rivero, al rector de la universidad, y le dijo: sus muchachos se le insolentaron, actúe como padre severo. Fue entonces cuando Rivero llamó a los firmantes de la carta y le dijo: muchachos, rectifiquen, porque si no, van a dar la cómica. El viejo está muy bravo, pero no dijo bravo, sino dijo otra palabra, altisonante, que no conviene decirla. Lo cierto es que los muchachos le dijeron: no, nosotros no rectificamos. Fue entonces cuando el rector de la universidad, Plácido, dijo con la mayor naturalidad del mundo: el general Gómez en Maracay y yo aquí. Inmediatamente, los muchachos no lo sabían, la universidad estaba rodeada ya por la policía, y a medida que iban saliendo se lo llevaban para Moca. Al día siguiente lo sacaron caminando. Todos los muchachos fueron caminando y llegaron hasta la esquina de Pajarito, y de Pajarito cruzaron a la izquierda y los llevaron caminando hasta Petare. Por cierto, que es una cosa muy bella. La reina de los estudiantes iba caminando junto con ellos, y cuando se cansaba subía a un automóvil, un forcito de tablita. Estaba 1 hora, 2 horas en el automóvil y volvía a bajar caminando junto con los muchachos. Llegaron a Petare en la noche. Lo dejaron durmiendo allí. Procedieron a disolver a todos los manifestantes, a los pocos manifestantes que iban con los estudiantes. Y al día siguiente, caminando otra vez hasta Guarena. Cuando llegaron a Guarena, les hicieron caminar 20 kilómetros más a un pueblo llamado La Colonia, un caserío. Allí vieron una carretera que estaban construyendo. Y un chácharo, o sea, un soldado de la dictadura, gritó: llegaron los nuevos peones. Y resulta que ahí estaba la High Life de Caracas. Porque esos muchachos que se alzaron contra Gómez no eran muchachos pobres, eran de las mejores familias de Caracas. Nunca habían visto un pico, ni una pala, yo creo que ni en película. Y a cada uno le fueron entregando su pico y su pala. Mientras un andino, bien nutrido, comiéndose un pedazo de carne, el caporal, decía: esto es para que los patiquines aprendan a trabajar, y como dice mi general en Maracay, para enderezar la patria. Lo cierto es que permanecieron allí, pero a los pocos días siguieron llegando más estudiantes, porque los estudiantes protestaban por la medida, y entonces a medida que protestaban, los agarraban y los llevaban para allá, y otros se entregaban voluntariamente. Lo cierto es que a los pocos meses
llegaron 35 estudiantes más y los convocaron a todos. Y agarraron a 16 de ellos, por su nombre lo fueron citando. Yo voy a decir los nombres no como aparecen en una placa que está ahora en El Sombrero, en la casa donde fueron llevados estos estudiantes, no, sino vamos a citarlos como los fueron llamando. Decían los chácharos: Antonio Sánchez Pacheco con sus corotos, Anzola Carrillo con sus corotos, Clemente Parpacén, Eduardo Celizaume, García Maldonado, Stelling, Guillermo López Inocente Palacio. Es importante que se sepa que Inocente Palacio murió hace poco. José Antonio Marturé, Juan Gualberto Llanes, Luis Felipe Vega, Luis Villalba, y así siguieron nombrando a todos. Eran 16 en total. Yo creo que estaba metido ahí Chirino Lares, me parece que estaba metido Juliá también, y creo que Racetti. Eran 16 en total. A lo mejor me he equivocado, había nombrado 12 o 13. Pero lo cierto es que se los llevaron. Inmediatamente comenzaron los otros estudiantes a decir: ¿y para dónde se los llevan? Y los militares decían: parece que el viejo quiere hablar con ellos en Maracay. Salieron. Pero cuando llegaron a Caracas, observaron que el autobús, esta vez vinieron en autobús, no tomaba el camino de Maracay. No, el autobús tomaba el camino de la carretera de los Llanos. Y entonces vieron que era mentira. Simplemente los llevaban a un pueblo olvidado en donde el diablo perdió el rabo y no se regresó a recogerlo, llamado Palenque, un caserío. Cerca de Palenque había un sitio que llamaban La China. Allí había un chiquero gigantesco. Digo chiquero porque era como en donde están los cochinos. Un sector, un pedazo de tierra rodeado con estacas, todo sucio y encima una troja. Ahí los metieron a todos. Cuando llegaron encontraron una cantidad de delincuentes comunes, lo que llamaríamos hoy malandros, con pares de grillos colocados y con picos y palas trabajando. A cada uno le asignaron un pedacito para que cumplieran con su trabajo. Y los tipos que no cumplían con el trabajo no recibían agua. Entonces había que trabajar, a la fuerza había que trabajar. Y así pasaron meses y meses trabajando. Estos muchachos, que después fueron figuras muy importantes, ustedes vieron los apellidos: Inocente Palacio, Parpacén, Stelling, salvaron la vida porque el dueño de la hacienda Palenque, coronel Arístides Galaví, familia del otro famoso Galaví, dijo: estos muchachos, si no les damos agua filtrada, se mueren. Y entonces mandaba todos los días una especie de barril lleno de agua filtrada, y ellos administraban su agua filtrada. La única prohibición que había es que los delincuentes comunes no podían probar el agua. Lo cierto es que un hombre llamado Arévalo Cedeño invade a Venezuela por Colombia, y llega a Apure, y llega al Orinoco, y llega a la Urbana y la toma, y se va entonces a las bocas del Manapiare, y de allí avanza contra Palenque. Su objetivo era rescatar a los estudiantes. Inmediatamente el general Gómez dijo: saquen a los más peligrosos y me los llevan por El Sombrero, y que los maten antes que caigan en manos de Arévalo Cedeño. 5 ejércitos comenzaron a perseguir a Arévalo. Anzoátegui, el ejército de Anzoátegui, el de Bolívar, ¿verdad?, el de Monaga, el de Apure. Bueno, que fue terrible, una callapa. Lo cierto es que los estudiantes peligrosos, los 16 que hablé ayer, que hablé ahora hace poco, esos estudiantes fueron a ir a vivir a Calabozo. En Calabozo los metieron, perdón, en El Sombrero. En El Sombrero los metieron en una casa que hoy en día es la Casa de la Cultura. Y por cierto, esa casa hoy en día tiene una placa para recordar que ahí llegaron estos estudiantes. Pero de pronto dijo Gómez: conviene más bien libertarlos, porque en el extranjero seguían hablando mal del gobierno. Y entonces dio la orden de que los liberaran a todos, pero con una fianza. Pero había uno que no consiguió fiador, porque decía la dictadura que era el más peligroso de todos, nada menos que Lucho Villalba, o sea, Luis Villalba, famoso dentro del mundo de los estudiantes, porque en una oportunidad, hablando de Andrés Bello, dijo que Andrés Bello era proficuo. Y Miguel Otero, estudiante, también dijo: ¿qué cantidad de proficuos faltan en Venezuela? Necesitamos proficuos. Ustedes preguntarán: ¿qué es un proficuo? Consulten el diccionario, es importante. Nuestro gran problema hoy en día es que no tenemos proficuos, salvo Lucho Villalba, que está vivo. Lo cierto es que no consiguió fiador Lucho Villalba. Entonces los otros estudiantes dijeron: si Lucho Villalba no sale, nosotros no salimos. Y se negaron a abandonar la casa en El Sombrero, o sea, la cárcel del Sombrero, se negaron a abandonarla. Fue entonces cuando Gómez demostró que no se necesitaba ser culto para gobernar el país,
Hizo una jugada política que muchos presidentes en Venezuela, inteligentes y famosos, doctores, etcétera, no lo hubiera hecho. Le mandó un telegrama al coronel Roberto Torres Velasco, el jefe de la guarnición de Sombrero, en donde decía: coronel Torres Velasco, el estudiante Luis Villalba no tiene fiador. Yo me convierto en el fiador del estudiante Luis Villalba para que usted lo ponga en libertad, y estoy seguro que este estudiante se va a comportar bien para no hacerme quedar mal. Moraleja: la inteligencia es importante en la política. Y para un país, un hombre como Luis Villalba, que está vivo, es un ejemplo digno de imitar. Qué lástima que no tenemos en los gobiernos que siguieron al derrocamiento de la dictadura. No hemos tenido, no digo centenares de Luis Villalba, sino decenas de Luis Villalba. Hombres como ese son fundamentales en el país. Pero desafortunadamente parece que hay crisis de hombres como Luis Villalba, el proficuo. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. En diciembre de 1931, todo el mundo comenzó a decir en Caracas: esas son vainas de Castro Fulgencio. Bueno, pero ¿quién era Castro Fulgencio? ¿Y qué era lo que había hecho Castro Fulgencio? Castro Fulgencio López era un gran periodista e historiador venezolano que había publicado una entrevista en la revista Biliken de Lucas Manzano con un muchachito venezolano que se había convertido en estrella en Hollywood. Castro Fulgencio se fue a Hollywood y entonces se encontró con un fenómeno que nadie conocía en Venezuela. Un niño de 7 años que cursaba estudios en la Academia Militar de Hollywood y que era, por cierto, el cadete de más pequeña estatura y el de menor edad, pues tenía nada más que 7 años, había sido descubierto por una estrella española y llevado a una película. La película se llamaba Cherry Bebé y el muchachito era Max Cole. Max Cole comenzó a aparecer en todos los periódicos del mundo. La gente lo presentaba como el Jackie Coogan latinoamericano. Como ustedes saben, Jackie Coogan era el famoso pilluelo de la película El Pibe de Charles Chaplin. Pues bien, Max Cole era hijo de Luis Cole, un diplomático venezolano, y de una señora también venezolana llamada Amelia de Cole. Pues bien, Amelia Seijas de Cole, o Carmen Amelia Seijas de Cole. Lo cierto es que Max Cole se convirtió en la estrella favorita. Comenzó a trabajar con los españoles. En aquella época, Hollywood, para conquistar el mercado latinoamericano, contrató una serie de estrellas españolas muy conocidas en Venezuela porque habían trabajado en el Municipal de Caracas. Estaba Ernesto Vilches, La Ladrón de Guevara, María Tubeu, en fin, todas las grandes estrellas del cine español. Y este niño en esa película hacía el papel de un muchachito que no se resignaba a vivir con sus padres que estaban separados. Quería vivir con los dos padres, pero no quería vivir solo con la mamá ni solo con el papá. Aquello hizo llorar a mucha gente. Y el niño se convirtió en algo tan importante que hasta una actriz como Gloria Swanson habló con la Fox para que en un libreto de ella hicieran que actuara Max Cole. Max Cole tenía 7 años, como le dije a ustedes antes, y había nacido en Caracas. Pero lo cierto es, y lo más curioso, es que el muchachito comenzó a ganar millones y Castro Fulgencio López le hizo una entrevista y le preguntaba que qué iba a hacer cuando fuera grande. Y el niñito le declara a Castro Fulgencio López en la revista Biliken, le dice que cuando sea grande le va a regalar un castillo a su papá y a su mamá, le va a regalar un aeroplano a un grupo de venezolanos para que vengan a Caracas y repartan dinero entre los niños pobres. Eso no gustó mucho al gobierno. Sin embargo, la popularidad del niñito continuó hasta que el padre lo retiró del cine por razones personales, porque no quería que el muchacho se convirtiera en una estrella de farándula. Esta era la época en que la gente creía las cosas que pasaban en el cine. Por ejemplo, en la historia del cine en Venezuela, así como está el caso de Max Cole, hay un caso verdaderamente espectacular, que ocurre el 26 de abril, el domingo 26 de abril de 1919, cuando van a inaugurar el nuevo circo. Inauguran el nuevo circo con una corrida de toros y en la noche con una gran película que la propaganda señalaba como única en el mundo, El Conde de Montecristo. Pero ¿qué ocurrió?
que en el Nuevo Circo presentaron a las 9 de la noche El Conde de Montecristo y a la misma hora en el Metropolitano, en el Candelaria y en el Pastora, que eran cines adversarios porque pertenecían a la Sociedad de Cine y Espectáculo, que era la empresa de Manuel Madrid que virtualmente monopolizaba todos los cines en Caracas. El Nuevo Circo era del general Eduardo Mancera. Lo cierto es que la Sociedad de Espectáculos presentó entonces en el Metropolitano el mismo Conde de Montecristo y decía, esta es la misma película, filmada en París y que nos costó $5.000. La propaganda del Nuevo Circo señalaba que esta cinta tenía 8.895 metros. Y es que estaba filmada en 8 épocas. Yo no sé cómo podían haberla filmado en 8 épocas. Y que había sido adquirida en París y que era la única de la Pathé. Entonces Caracas se dividió. ¿Cuál era el verdadero Conde de Montecristo? ¿El Conde de Montecristo que presentaba en el Nuevo Circo o el Conde de Montecristo que presentaba en el Metropolitano? Había gente que se iba a vespertina al Nuevo Circo y entonces inmediatamente corrían para intermediaria en el Metropolitano para ver. Unos decían, no es la misma, porque el Abate Faría que sale en el Nuevo Circo es más flaquito que el que sale en el Metropolitano. Además, en el Nuevo Circo sale cuando tiran el cadáver al mar en un saco y en el Metropolitano no sale. Además, el Conde de Montecristo que sale en el Metropolitano es más gordo y el que sale en el Nuevo Circo es más flaco. Lo cierto es que se armó una gran polémica a grado tal que el Nuevo Circo, que presentaba su política como su película como legítima y la otra como apócrifa, hizo un concurso. El concurso era 1.000 bolívares a quien proceda a decir en qué se distinguen las dos películas. Pero la gente seguía peleando. Fue entonces cuando ocurrió algo muy curioso. El gobierno intervino y nombró como árbitro al inspector de espectáculo, que era Belisario Delgado. Y entonces el doctor Belisario Delgado dictó un fallo que sorprendió a todos. El fallo decía lo siguiente: las dos películas son exactamente iguales. Todo el mundo quedó defraudado. Cosas que pasan en el cine. El cine antiguo tenía una cantidad de historias muy curiosas, el cine antiguo en Caracas. Por ejemplo, acaba de aparecer un libro llamado Los Cines de Caracas, en el tiempo de los cines, de un arquitecto nacido en Letonia, pero más caraqueño que la yaquita, porque vino a Venezuela a los 4 años, llamado Nicolás Sidorsky. El apellido posiblemente lo pronuncié mal. En donde aparecen todos los cines y las aventuras de los cines. La gente creía cuando iba al Ayacucho, al Principal, al Rialto, al Capitol, a estos grandes cines de Caracas, la gente creía que lo que aparecía en la tela, como llamaban la pantalla, era verdad. Imagínense usted eso. Por ejemplo, yo recuerdo, estando muy muchacho, que fui al cine San Juan. Y sale entonces Mona Mari y José Mojica, que van en un automóvil de carrera. El carro se accidenta y hay una gran lluvia con tempestad. Ellos se refugian en un galpón. Mona Mari está totalmente mojada, húmeda. Se le ve la silueta de todo su cuerpo maravilloso. Y entonces dice, me voy a resfriar. La película era hablada en español. Voy a quitarme la ropa. Y comienza a quitarse la ropa. Están los dos solos en el galpón, Mojica y Mona Mari. Y es entonces cuando Mojica, la cámara le toma el rostro. Y entonces Mojica se voltea de espalda. Mona Mari le dice inmediatamente, ¿por qué te vas? Y él regresa con el rostro a la cámara y le dice, porque te quiero. Fue entonces cuando el cine San Juan se enardece y la gente comienza a gritar, ¡ese hombre es Pato! ¡Ese hombre es Pato! Pero no decían Pato, decían la otra palabra que comienza con M-A-R y sigue, palabra altisonante que no debemos pronunciar. Entonces mi madre, que estaba al lado y que tenía un paraguas, se levantó y dijo, rufianes, canallas, ese hombre es un caballero. Y ustedes dirán, ¿y por qué pasaban esas cosas? Porque la gente creía lo que pasaba en la tela, lo que ocurría en el cine. Pero volviendo a Matt Cole, el niño que conmovió a Hollywood, que trabajó con Ramón Novarro, o mejor dicho, iba a trabajar con Ramón Novarro, pero no pudo porque se enfermó, iba a trabajar en una película llamada El hijo de Ra. ¿Qué ocurría con él? Sigue viviendo en Estados Unidos, sigue viviendo en Los Ángeles, fíjese, así es ahora, así como ustedes los ven. Sigue viviendo en Los Ángeles y añora el guarapo de caña, la arepa y la cojita, que ya desapareció. Es una cosa típica de cine. Así son las cosas.